Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico con propósito. Por cierto, en caso de que alguien se pregunte cuál es el propósito, el objetivo es que alcancemos la verdadera felicidad al compartir las bondades de Dios con otros. Y es que al ser bendición para otros, nosotros también somos bendecidos. Y en ese proceso le estamos permitiendo a Dios que nos restaure al estado original con el cual nos creó. Tomo un momento para recordarles que se suscriban y le pongan un like o un me gusta al video, lo compartan de manera que esto también pueda alcanzar a beneficiar a otras personas y entonces podamos disfrutar la vida plena que Dios nos quiere dar. Suscríbanse. El estudio de esta semana se titula El llamado de Dios a la misión. El versículo tema dice: pero ustedes recibirán poder, y cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Normalmente vemos esto como una instrucción solamente, pero también esto, como vamos a ver ahora, es una especie de profecía. Es algo que iba a ocurrir con los discípulos y de una u otra manera también con nosotros al compartir las buenas noticias de quién es Dios realmente, o sea, el Evangelio. Y al hacer esto estamos cumpliendo profecía bíblica. Esta es la última de esas profecías que necesita cumplirse antes de que regrese el Señor. Hay una frase que se usa en inglés, tal vez en español no sea tan común. Sacudir el nido es el equivalente en español. Se refiere a cuando una situación de una u otra manera nos saca de nuestra zona de confort, alterando pues nuestra realidad en ese momento. Como hemos dicho anteriormente, la misión de Dios es compartir la felicidad, el gozo, la satisfacción, en sí, toda su bondad con todas sus criaturas. Cuando Adán y Eva fueron creados, se les proporcionó todo lo que necesitaban para ser felices y vivir eternamente. Se les instruyó acerca de la manera en la que iban a multiplicarse para que esas bendiciones también se multiplicaran. Ese es el objetivo de Dios con sus bendiciones, que su amor, su gozo, su bondad alcancen a otros también. Esto era en la creación, e inclusive Dios dijo, todo era bueno, y una vez que la pareja estaba allí, entonces dijo Dios que todo era muy bueno. La voluntad, el deseo de compartir su amor está en el corazón de Dios y es el corazón de la misión también. Comienza, como decíamos, antes de que Adán y Eva se apartaran del plan de Dios. Pero cuando esto ocurre, la misión toma un nuevo carácter, en el que se incluye el rescate de la raza humana que fue afectada. Como recuerdan, se instituye el sacrificio de animales que apuntaban a la manera en la que Dios iba a rescatar a la raza humana. La primera vez que vemos cómo Dios, como la lección dice, cómo nos saca de la zona de confort, la encontramos en el relato de Génesis 11. Los eventos relacionados con la Torre de Babel. Para empezar, habría que decir que la Torre de Babel es un ejemplo clásico de la unidad, pero no en Dios, sino en una causa separada de Él. Consecuentemente, no es benéfica, sino al contrario, perjudicial. Notamos cómo es que ellos, los constructores de la Torre de Babel, querían hacer un nombre para sí mismos. Querían construir un monumento en su honor, una torre que alcanzara hasta el cielo. En otras palabras, un monumento a su orgullo. Y el propósito era evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra, lo cual exactamente era lo opuesto a lo que Dios les había indicado a Noé y sus hijos en el capítulo anterior. La gente a cargo de este proyecto no solo estaba forzando una unidad inútil, sino que también estaba reflejando la misma actitud centrada en sí mismos, una actitud que todos tenemos cuando nos desconectamos de Dios. Veámoslo de esta manera. Los habitantes de Babel creían en Dios, creían en su poder, creían que tenía el poder para inundar el mundo con un diluvio, creían en lo que Dios les había dicho, que no volvería a ocurrir, o sea, un diluvio. La respuesta a todo esto es que sí, sí creían en todo eso. Sin embargo, no confiaban en Dios.
así que se decidieron a construir una torre. No le estaban edificando porque creyeran en Dios nada más, sino porque la creencia sin la confianza, la creencia en Dios, les aterrorizaba su poder. Y es que ese es el problema. Si no tenemos claro el carácter de Dios, su amor, entonces estamos en terreno extremadamente peligroso. Si bien Dios nos da libertad, en este estado en el que nos encontramos, separados de Dios, esa libertad tiene ciertos límites. Cuando se ve afectado el plan general de Dios, que es el restablecimiento de las condiciones en Génesis 1 y 2, Él interviene. Y es lo que hizo en el caso de la Torre de Babel. Debido a que los constructores no tenían intenciones de hacer lo que Dios decía, y esto hubiera provocado una serie de anomalías en cuanto al plan de Dios, Él tuvo que intervenir. Sí, uno puede unirse para llevar a cabo una obra, pero si esta obra no es congruente con la voluntad de Dios, es una obra inútil. Hoy día vemos nuestra sociedad en general está preocupada por ciertas condiciones que dicen ponen en riesgo la existencia humana. Realmente lo que pone en riesgo la existencia humana es el no creer en Dios y el no llegar a aceptar su oferta. Leemos allí mismo en Génesis 11 que la gente se separó de acuerdo a grupos que se podían entender entre sí mismos. Todavía ocurre lo mismo. Uno prefiere asociarse, integrarse con personas que tienen costumbres similares. Y como decíamos en otro momento, Dios quiere asociarse con nosotros porque somos de todas sus criaturas las más parecidas a Él. Por supuesto, ahora estamos en una condición caída, pero Él quiere restablecernos. Otro caso que vemos en la Biblia es cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Hay algo que tal vez no comentamos muy seguido. Cuando Dios desaprueba alguna de nuestras acciones, Él nos muestra el camino de vuelta y esa demostración del camino de vuelta puede llegar a ser una bendición. Por ejemplo, cuando Adán y Eva se separan de Dios, Dios no aprueba eso, pero les ofrece un plan de rescate. O sea, está el problema, pero Dios les ofrece una bendición, el plan de rescate. Cuando Caín mata a Abel, Dios no aprueba eso, pero le ofrece una protección a Caín, una marca. O sea, Dios bendice a Caín para que nadie lo mate. Cuando Dios desaprueba la construcción de la Torre de Babel, en Génesis 11, aparentemente no vemos la bendición. Pero recuerden que la división en capítulos no es parte de la Biblia, eso se hizo muchísimo después. La bendición viene en el capítulo 12, cuando Dios, si bien esparció a todas las gentes sobre la faz de la tierra en el capítulo 11, invita a Abraham a ser un canal de bendiciones. Por este medio, todas las naciones de la tierra, que ahora ya se han esparcido, serán bendecidas, recibirán el beneficio que Dios les quiere dar. Cabe señalar que la palabra bendición realmente significa hablar bien, como la palabra maldición significa hablar mal. Bendición es benedicere y maldición es maledicere. Y esto es simple porque decimos que queremos la bendición de Dios. Si queremos que Dios nos bendiga, lo que tenemos que hacer es hacer lo correcto. A veces decimos, Señor, bendíceme. Bueno, pues la receta la tenemos nosotros mismos. Hay que hacer lo que es correcto. Si queremos que hable bien Dios de nosotros, pues ahí está lo que tenemos que hacer lo que Él dice que hagamos. En Génesis 12, Dios bendice a la humanidad por medio de Abraham. O sea, les está hablando bien a ellos. Y aunque Abraham todavía estaba a varios siglos y hasta milenios de la restauración final que leemos en Apocalipsis 21 y 22, sin embargo, Dios quiere que los seres humanos vivan de la mejor manera posible y que este beneficio de vivir de esta manera se extienda a medida que se le conoce y se le confía. Claro, le conocemos, le confiamos y entonces podemos seguir las instrucciones que nos da. Y no importa en qué, ya le tenemos confianza y ya no hay problema. Por eso fue que Dios llamó a Abraham. Y, como ya hemos comentado, nosotros queremos hacer algo similar, queremos compartir las bendiciones de Dios. Por eso quisiera invitarles a que nos envíen un correo para que juntos podamos aumentar la fuerza, la potencia de la difusión del Evangelio de manera que continuamente en nuestras regiones, en nuestras ciudades o pueblos, la gente tenga abundantes oportunidades de conocer y beneficiarse con lo que Dios tiene para nosotros.
El primer paso para que Abraham cumpliera este objetivo que Dios tenía era que dejase su tierra, se alejase de su familia, de la casa de su padre. ¿A dónde? Bueno, Dios le muestra una misión en etapas. Y así Él lo hace con nosotros también. A medida que vamos confiando en Él, nos va mostrando un poco más, un poco más, un poco más. El asunto es que demos el primer paso. Allí mismo vimos también que lo que llamamos nosotros las promesas de Dios realmente son declaraciones, porque Dios no puede prometer algo y no cumplirlo. O sea, Dios no puede mentir. Si Él dice, va a pasar esto, va a pasar. Sus declaraciones son garantía del resultado final. Por ejemplo, en Génesis 3:15 se está garantizando que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. En Génesis 17:19 se le garantiza a Sara de que a pesar de su avanzada edad y de que ha perdido la capacidad de reproducirse, va a tener un hijo. En Números 24:17 vemos cómo Dios asegura que al final el Mesías vendrá, va a triunfar y se va a llevar a cabo la liberación del pueblo de Dios. No tanto de Egipto, no tanto de Babilonia, sino de la condición que nosotros la llamamos vida, pero esto no es la vida que Dios planea. La vida que Dios planea es eterna porque es con Él y Él es eterno. Y así como ese vemos otros ejemplos en la Escritura. El punto es que tenemos que revisar toda la evidencia que Dios nos da a fin de que desarrollemos esa confianza que nos puede llevar a la acción. De ahí se desprende un principio importante para nuestras vidas. Primero, que hemos de conocer la voz de Dios, porque si no sabemos quién es Él, quién es el que nos está hablando o qué consejo es el correcto, entonces, ¿cómo vamos a decidir adecuadamente? En el caso del llamado de Abraham, vemos cómo Dios pacientemente le guía y orienta, justamente la manera como lo hace con nosotros. Prácticamente a todos nosotros, el Señor nos ha ido esperando pacientemente. A veces nos desviamos y Él nos espera a que regresemos con Él, nos invita a regresar. Su amor nos atrae hasta que estemos listos y entonces podemos avanzar con Él. No cabe duda que Dios es maravilloso. En ocasiones, como en el caso de Abraham, las cosas no salen como se planean, pero mientras nos mantengamos conectados con Dios, el éxito está asegurado. Nosotros también, a veces, como Abraham, no confiamos completamente en Dios. Recuerden el caso del patriarca que le pidió a su esposa, que sí era su media hermana, ¿verdad? Pero le pidió a su esposa que para salvar, como dicen comúnmente, para salvar el pellejo, no dijera que era su esposa, sino que era su hermana. Y tal vez Abraham utilizó la idea que no es bíblica, esa idea de que ayúdate, que yo te ayudaré, lo cual es una falsedad. Dios no dice eso. Y es que Abraham salió de Mesopotamia. Ese nombre del lugar quiere decir un lugar que está en medio de dos ríos, Mesopotamia. Era un lugar bien irrigado, muy fértil, en el que no había hambrunas. Dios llama a Abraham a lo que alguien pudiera decir la incertidumbre. Sin embargo, como la evidencia bíblica nos muestra, con Dios la incertidumbre no existe. Bien podemos decir que Abraham traicionó la confianza en el cuidado de Dios, arriesgó la integridad de Sara, su esposa. Afortunadamente, Dios es muy paciente y nada le puede tomar por sorpresa. Si bien en el desempeño de la misión podemos encontrar dificultades, el desconfiar de Dios solamente va a hacer las cosas peor. Como hemos dicho antes aquí, uno de los beneficios de participar con Dios en su misión es que nos ayuda a desarrollar una confianza indestructible en Dios. Una vez más, vemos cómo Dios está dispuesto a ayudarnos y a pesar de nuestros errores, si nos aferramos a Él, si confiamos en Él, Él va a tornar nuestros errores en oportunidades, nos va a perdonar y a restablecer. Dios no nos desecha y es más, aún nos utiliza para su misión. ¡Qué privilegio, qué bendición! Si algo debemos de aprender es que mejor es hacer lo que Dios dice desde el principio. De otra manera, solamente hacemos las cosas más complicadas tanto para nosotros mismos como para nuestros seres queridos. Y allí es donde viene otro principio de caminar con nuestro Creador en su misión. O sea, hacer lo que Él dice.
Si regresamos a Él, lo que se conoce como arrepentimiento, Él nos recibe y no nos echa fuera, no nos descarta, nos perdona. La clave en nosotros es el no dejar de confiar en Dios. Continuando con nuestro estudio, nos damos cuenta cómo en la iglesia primitiva también se habían formado zonas de confort, donde es más cómodo permanecer allí y no queremos salir de donde estamos a gusto. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, encontramos cómo había una parte de la iglesia que eran judíos que hablaban griego y otra parte que eran judíos que hablaban hebreo. Luego, en el capítulo 7, se eligen a 7 diáconos. Cuando miramos los nombres de estas personas, nos damos cuenta que eran nombres griegos, o sea que eran judíos que hablaban griego. De entre ellos destaca Esteban, en el capítulo 7 también. Vemos cómo se le arresta y luego se le lleva a juicio y se le apedrea. En el último versículo de ese capítulo leemos que Saulo había sido parte de ese juicio, pero al entrar en el capítulo 8, dice que se desata una gran persecución contra el grupo de los creyentes, o sea, la iglesia, los creyentes en el Mesías. Allí mismo se nos dice que como resultado de esta persecución, todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y Samaria. Esto suena bastante similar a lo que Jesús había dicho, que le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, si bien Pablo, diríamos, fue a los lugares lejanos, ¿verdad? El resto de los rincones del planeta nos corresponde a nosotros. Es interesante ver cómo es esto. Primeramente, es el recibir el poder del Espíritu Santo. Como hemos dicho antes, el Espíritu es dado a los que confían en Dios, le obedecen y, por supuesto, es dado con el propósito de la misión. Si tú y yo queremos que el Espíritu more en nuestras vidas, necesitamos estar dispuestos a ir con el Señor. De lo contrario, aunque hayamos recibido el Espíritu, éste se apartará de nosotros, porque no estamos trabajando, no estamos colaborando, no estamos obedeciendo, no estamos yendo donde Él quiere que vayamos. El Espíritu de Dios nos fortalece en el cumplimiento de su misión. Claro, ahí tendríamos que hablar de la palabra paracletos, que se traduce en español como consolador, pero que realmente me gusta más el término en inglés, que es comforter, que quiere decir el que da fuerzas, y eso es lo que hace el Espíritu, nos fortalece. Y claro, al recibir el Espíritu vamos a ser testigos y vamos a ir ampliando nuestro círculo. Empezamos pequeños, vamos aprendiendo, vamos practicando y por lo general, bueno, nuestros amigos y nuestra gente cercana a nosotros llega a ser a veces más tolerante, a veces no, pero llega a ser más tolerante y podemos ir desarrollando esa confianza en Dios y esa habilidad de compartirle y presentarle de la manera adecuada. Tal y como vimos en el libro de los Hechos, Dios trabaja con nosotros de manera muy paciente. Él va a nuestro paso y a pesar de nuestro egoísmo, orgullo o prejuicios, los cuales son resultado de nuestra condición caída, Él está allí para ayudarnos. El detalle es que entre más no resistimos a su amor, o sea, a su misión, a participar con Él en su misión, eso que es lo que nos va a quitar el egoísmo, entonces estamos en una condición muy riesgosa. La solución es no resistir al Espíritu de Dios y avanzar, aceptar el ir con Él. Y es que aquí viene el asunto de ir a personas que ya no comparten tanto nuestras costumbres o nuestra visión del mundo. Mismo Pedro, cuando habla con Cornelio, le dice, tú sabes que para un judío no es correcto que entremos a una casa de un gentil. Al decir esto estaba manifestando lo que por siglos los judíos habían manejado. Y aquí vamos a hablar de lo que Dios le había dicho a los israelitas. Él les dijo que no se casaran con no israelitas. ¿Por qué? Para que no absorbieran las costumbres que dañarían más todavía la imagen de Dios en ellos. Esa fue la razón por la que le pidió a Abraham que saliera de su lugar, para que no siguiera recibiendo influencias negativas. Ahora, hay una gran diferencia entre el no casarse y el no compartir las bendiciones de Dios con otras personas. Vemos, por ejemplo, casos como el de Ruth, en el que no siendo israelita, ella decide unirse al pueblo de Dios y Dios la acepta, como acepta a todos, al grado de que ella misma llega a ser un ancestro del rey David y aún más importante, del mismo Jesús.
Al leer la Biblia nos damos cuenta de que no hicieron mucho caso a lo que Dios indicó. Terminaron siendo exiliados. Los pocos que decidieron regresar a Jerusalén en el tiempo de Esdras y Nehemías, a ellos se les recuerda la instrucción de no casarse. Sin embargo, esto les llevó a ver a las demás naciones como inferiores al grado de nombrarles de una manera no muy agradable. Ese no era el propósito de Dios. Él deseaba que ellos sirvieran de guías, de instructores y sobre todo de embajadores de su amor. Porque al final Dios es nuestro guía supremo y Dios, claro, es amor. Como decíamos hace un momento, esta expansión del conocimiento de Dios empieza en los círculos más cercanos y va aumentando, ampliándose para alcanzar a otros. Pero al hacerlo, tenemos que presentar los principios adecuados de manera que la gente vea cómo es una mejor manera de vivir y quiera integrarse a nuestra comunidad, o sea, integrarse a la iglesia. Tenemos que mostrar la felicidad que ya hemos encontrado en Dios y compartirla de manera que otros sientan el deseo de participar de ella. En otras palabras, no es solamente llevar la verdad o dar a conocer el Evangelio, sino vivirlo, disfrutarlo nosotros mismos, de manera que ellos digan, caramba, increíble, ustedes están sanos, tienen mejores familias, viven tranquilos a pesar de los problemas. Quiero conocer de ese Dios, quiero desarrollar esa mejor manera de vivir. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles con la ayuda del Espíritu Santo para que cuando compartimos lo que vivimos, no tanto los estudios, que eso es cuando ya la persona quiere estudiar, sino al principio, cuando se va apenas a ser discípulos, a ser seguidores. Y eso cumple el propósito de Génesis 1, 26 al 28. Dios quiere que sus bendiciones se esparzan por todo el planeta y que se multipliquen. Eso es lo que Dios quiere, por eso le dio al ser humano la capacidad de reproducirse. Él planea que esas bendiciones se multipliquen en todo el mundo. Y es que a través de nuestro constante disfrutar de los beneficios en los aspectos de salud, satisfacción, creatividad que nuestro Dios nos prodiga, el hacerlo de manera amigable, sincera y altruista, es el hablar bien de Dios, es el presentarle bien, no tanto por lo que nosotros decimos, sino por lo que demostramos. Nosotros podemos agradecer, bendecir, hablar bien de Dios, de su carácter, pero debemos dejar claro que la fuente de las bendiciones no es solamente la Biblia, sino es Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. O sea, tenemos siempre que apuntar y dar gloria, como lo hizo Jesús, dar gloria a Dios, dar gloria al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos tiempo, si no les hablaría de la manera en la que nuestros amigos judíos han prácticamente amplificado los beneficios que tiene el vivir de acuerdo a los principios de Dios como parte de la cultura judía y los han separado de la Biblia. Hablan más del judaísmo que de el Dios de los judíos, que es el Dios nuestro. Es un privilegio el participar, el ir de la mano, el colaborar con Dios y responder a su llamado e ir de manera intencional a esparcir sus bendiciones. Bendiciones que Él tiene desde que nos creó originalmente y puso a Adán y Eva en el jardín. Acuérdense, nosotros estamos apuntando a la restauración. Lo que leemos en Génesis 1 y 2 se pierde en Génesis 3, pero se restaura en Apocalipsis 21 y 22. Eso debemos de tenerlo bien claro. Y es que la gente en el mundo va a conocer el carácter, va a conocer la reputación que nosotros presentemos de Dios. Si lo hacemos de manera no muy positiva o de manera negativa, la idea que ellos van a tener va a ser distorsionada. Tenemos que presentar un retrato de Dios de acuerdo a la Biblia que sea atractivo, que llame a la gente a considerar de manera inteligente la oferta de Dios. Esto puede ser utilizado para dar a conocer a Dios de manera que la gente se dé cuenta que no hay mejor manera de vivir. Por eso es que les invito a que me envíen un correo y podamos avanzar juntos. Al final, todos, hasta que no alcancemos a toda la población del mundo, no vamos a poder ir al cielo. El Señor no va a venir hasta que no terminemos la obra que nos encomendó. Bueno, antes de concluir,
Normalmente denominamos la Biblia hebrea como el Antiguo Testamento. Los escritos de los apóstoles, los evangelios, le llamamos Nuevo Testamento. Y eso es porque se tradujo la palabra beret, que significa pacto, pero también significa voluntad o testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento era la voluntad de Dios manifestada para con los judíos. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, claro, hablamos del nuevo pacto o de la voluntad de Dios manifestada con su iglesia, con nosotros. Ahora, ya hemos repasado y hemos visto varias veces que la voluntad de Dios es que sus bendiciones se propaguen y alcancen a muchas otras personas. Utilizando el término testamento, nosotros venimos a ser ejecutores testamentarios. Hay una palabra en español, es albacea. Realmente viene del árabe alguacila y de ahí viene la palabra albacea, pero significa lo mismo. Es la persona que tiene que llevar a cabo las instrucciones dadas por el que dictó el testamento, o sea, por el testador. ¿Cuál es la voluntad de Dios que vemos desde el Génesis? Ya lo dijimos varias veces, compartir su bondad con sus criaturas. Después de los eventos de Génesis 3, incluye el ser parte de la misión de rescate y dirigir a la gente al camino de este problema que nosotros llamamos vida, pero que realmente es muerte, o sea, la separación de Dios. Es allí donde entramos nosotros, a compartir esas bendiciones de manera que la gente las capte lo mejor posible para que ellos, a su vez, logren llevar a cabo la mejor decisión de su vida. Al mismo tiempo, nosotros, al participar de esta misión de rescate, estamos tomando la mejor decisión de nuestras vidas. Ahora, si no lo hacemos, nos estamos afectando nosotros mismos. Hay una frase en inglés que no tiene traducción directa al español. En inglés se llama short changing y quiere decir dar cambio de menos, pero uno mismo. O sea que no nos demos cambio nosotros mismos de menos. En español sería como decir que no nos vendamos barato, que no nos defraudemos, que no nos perjudiquemos nosotros mismos. Dios desea que disfrutemos no algunas de sus bendiciones, sino todas, porque solamente así vamos a poder permitirle que nos restaure completamente. Citando las mismas palabras de Jesús, Él desea que tengamos vida y la tengamos de manera más abundante. Esta vida abundante incluye el estar con Él, el caminar con Él en la misión y el tener el privilegio, el gusto, la satisfacción de compartir las bondades del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiera Dios que su bendición descanse en cada uno de ustedes a medida que avanzamos con Él.